Shalom, shalom, estimada audiencia de UNBJ, Prédicas Directas al Corazón, una vez más con ustedes aquí desde nuestros canales de YouTube. Bienvenidos a esta prédica del día sábado para toda nuestra audiencia que ya lleva muchísimo tiempo con nosotros y para la nueva audiencia que llegará, bienvenidos. Hoy es un tiempo muy especial para seguir estudiando la palabra de Dios que nos compete. Como ustedes bien lo saben, nosotros estamos en esta intención de profundizar la Biblia, la palabra de Dios, así que bienvenidos a todos. Vamos a tener hoy otro tema, como siempre, directo a nuestro corazón, así que todos preparadísimos. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo dándome palabra para este tiempo y que no sea yo hablando en mis propias fuerzas, sino bajo la guía del Espíritu Santo. Padre eterno, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por todo lo que estás haciendo en mi vida, gracias por todo lo que harás, gracias porque maravillosas son tus obras, son para siempre. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida, gracias por mi familia, mis hijos, gracias por el grupo de intercesión, gracias por el grupo de oración, por nuestros patrocinadores, el apoyo. Pido tu sangre por el lado izquierdo, derecho, arriba, abajo, alrededor, muro y contramuro de protección divina, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y hoy declaro que tu presencia está sobre mí para predicar una palabra con denuedo, con poder, con autoridad, con fluir del Espíritu Santo, con convicción, y que seas tú a través de mí y no yo hablando aquí en mis fuerzas. Yo me hago a un lado para que el Espíritu Santo tome el control en esta hora y aquieta a los aires, a las personas alrededor. Todo lo que se quiera interponer y se quiera levantar queda con total anulación en el nombre de Jesucristo. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tú defiendes a mis hijos, defiendes a mi familia, me defiendes a mí y a todos los que nos acompañan en esta hora. Gracias Padre eterno, gracias Hijo y gracias Dulce Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces ya sin más vamos a dar inicio a este tema, esta prédica directa al corazón, que ya les había hablado a ustedes que vamos a tener ese tiempo especial para estudiar la palabra de Dios. Es un tiempo maravilloso porque venimos, como se dice, profundizando, cavando a la profundidad de la palabra, y por eso ustedes ven que de un tiempo para acá el ministerio, que realmente esta es una iglesia en línea, online, en YouTube, ha venido transformándose a nivel ministerial. El ministerio es un servicio para el Eterno, así que por eso ustedes han visto que hemos subido como de nivel y de intensidad en cuanto a las prédicas. Así que bueno, gracias a la nueva audiencia que llega por aquí, y vamos a dar inicio entonces con el tema de hoy. Vamos a hablar acerca de la prostituta y el profeta. Vamos a basar esta prédica en Oseas capítulo 2, porque se habla de ese profeta que se tuvo que casar con esa prostituta y qué significa realmente a nivel espiritual todo este capítulo, y se refleja en la vida del ser humano en la tierra. Y también vamos a hablar un poco más profundo de por qué en la Biblia se habla tanto de la prostitución y por qué uno de los títulos que más le ponen los hombres a las mujeres es ese, pero qué significa realmente ese título o esa palabra en el nivel espiritual. Así que bueno, bienvenidos a todos, gracias. Yo soy Pati Ramos, teóloga pastoral. Me gradué como teóloga para poder predicar la palabra de Dios con un fundamento. Estudié teología, ciencias de la Biblia y estudios profundos de la palabra de Dios. Entonces lo menciono porque ha llegado nueva audiencia, entonces muchos de ellos no me conocen, no saben realmente quién es la persona que les habla. Entonces yo les voy contando ahí un poquito. Primero que todo voy a remojar la palabra, voy a tomarme aquí un moca que traje, un moca chino,
para poder fluir. Y vayamos por favor a Oseas capítulo 2, ustedes también tómense lo que más les guste, disfrutemos este tiempo de la palabra de Dios. Vayamos entonces a Oseas capítulo 2, que dice la palabra de Dios en cuanto a este tema de la prostitución. En Oseas capítulo 2, que es un tema que realmente nos impacta mucho, saber que un hombre de Dios se tuvo que casar con una prostituta, pero ¿qué significa realmente ese tema a nivel espiritual? Vayamos entonces a la palabra. Voy a leer la Biblia lenguaje actual, que algunos me preguntan qué Biblia yo leo. Algunas veces leo la Biblia lenguaje actual, otras veces leo en Reina Valera. Entonces yo tengo varias Biblias y voy leyendo la que en ese momento sienta en mi corazón. Entonces vayamos a Oseas, por favor, y empecemos a poner el fundamento de esta palabra. Oseas está después de Ezequiel, para que sepan. Después de Ezequiel, y luego pasamos a ver. Sí. Pasamos luego a ver dónde está acá. Estoy leyendo estoy mirando el índice para poder buscar. Está después de Daniel, ¿sí? Después de Daniel, ahí está, en capítulo 2, habla acerca de Oseas se casa con una prostituta. Es bastante amplio, pero lo voy a leer en algunos apartes. Dios le habló al profeta Oseas, hijo de Berí, cuando Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Esto sucedió durante los relatos de Osías, Jotán, Ahaz y Ezequías en Judá. Lo primero que Dios le dijo a Oseas fue lo siguiente: ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella, porque los israelitas me abandonaron y se comportaron como las prostitutas. Versículo 3, Oseas obedeció y se casó con Gomer, la hija de Diblaim. Ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Entonces Dios le dijo a Oseas: el rey Jehú ha cometido muchos crímenes en el valle de Jezreel. Por lo tanto, en ese mismo valle derrotaré a su ejército, castigaré a sus descendientes y acabaré con el reino de Israel. Por eso a tu hijo le pondrás por nombre Jezreel. Tiempo después Gomer volvió a quedar embarazada y tuvo una hija. Entonces Dios le dijo a Oseas: a esta niña la llamarás Lo-Ruhama, que quiere decir no compadecida, porque no volveré a perdonar ni a tener compasión de los habitantes del reino de Israel. Versículo 7, solo tendré compasión de los habitantes del reino de Judá. Yo mismo los salvaré y para eso no necesito ejércitos ni armas de guerra. Quiero hacer aquí como una notica para ir poniendo punticos donde yo quiero ahorita enfatizar según lo que el Espíritu Santo me vaya poniendo. Cuando Gomer dejó de darle pecho a Lo-Ruhama, volvió a quedar embarazada, pero esta vez tuvo un hijo. Entonces Dios le dijo a Oseas: a este hijo lo llamarás Lo-Amí, que quiere decir no mi pueblo. Entonces la hija se llamaba no compadecida y este otro hijo se llamaba no mi pueblo, porque los israelitas ya no son mi pueblo. Y yo he dejado de ser su Dios, pero un día los del reino de Israel volverán a ser como la arena del mar, que no se puede contar. Cuando llegue ese día, ya no volveré a decirles: ustedes no son mi pueblo. Al contrario, les diré: ustedes son mi pueblo, porque yo soy el Dios de la vida.
Versículo 11, ese día será grandioso, pues yo les devolveré a los reinos de Judá y de Israel la grandeza que tuvieron. Volverán a ser una sola nación, tendrán un solo rey y volverán a Jerusalén los que fueron llevados a otros países. Entonces hasta ahí, varias cosas importantes que quiero resaltar aquí en Oseas capítulo 2. ¿Quién era Oseas? Era un profeta de Dios, que Dios le dio una orden que se casara con una mujer que ejercía, que trabajaba, que vivía de la prostitución, que su trabajo siempre fue ese. Ustedes saben que la prostitución es uno de los trabajos más antiguos del mundo, y esta mujer era prostituta, Gomer. Entonces muchas personas se preguntan por qué ese hombre se tuvo que casar con esa mujer, y cómo sería la vida de ese profeta al tener una esposa prostituta que probablemente todo mundo, hombres y personas, ya conocían en ese lugar donde ella trabajaba por muchos años, imagino. Entonces era una mujer de mala fama y el profeta era un hombre de Dios. Entonces nos preguntamos cómo el hombre de Dios se casa con esa prostituta, porque Dios le dio esa orden. Y esta gran historia es intensa. Voy a remojar aquí la palabra porque se me enfría mi capuchino. Este realmente es un moca delicioso. Entonces vamos a definir la palabra prostitución en primer lugar. La palabra prostitución significa sin lineamientos, no tener valor, no tener límites ni frenos, no amarse, no autovalorarse y autoquererse. Eso significa la palabra prostitución. Y en la Biblia se habla, como lo dije al inicio, mucho de la prostitución, de mujeres. Se habla del pueblo de Israel, que era prostituto espiritual. Se habla muchísimo de el desenfreno sexual, y todo eso tiene que ver con la parte sexual, porque acuérdense que la parte sexual es un pacto, primeramente, que Dios le dio esas partes íntimas al hombre y a la mujer para que procrearan hijos, pero para que se demostraran el amor y el afecto del uno al otro a través de la sexualidad. Esa es la función de la sexualidad en Dios: tener familia y volverse a casar una y otra vez cuando la pareja, casados, esposos, se unen sexualmente para tener relaciones. Pero el ser humano no lo entendió así, porque el diablo dañó esa parte, la parte sexual. El diablo la invadió y de alguna manera la prostituyó, es decir, la partió en 1000 pedazos, la parte sexual. Porque es que la prostitución tiene que ver con una persona que no se ha guardado, que no se ha podido contener sexualmente y da rienda suelta a la parte sexual. Puede ser un hombre o puede ser una mujer, porque a veces hemos pensado que la prostitución es solo para las mujeres. No, es para los hombres y para las mujeres, para todas las personas. Desde la infancia una persona puede empezar la prostitución hasta llegar a la vejez, porque eso es un espíritu que tiene que ver con una atadura y tiene que ver con una infidelidad directamente a Dios. Entonces, ¿sabías que en la Biblia se habla mucho de la prostitución, de historias de mujeres que ejercieron la prostitución, mujeres prostitutas que fueron liberadas, mujeres que fueron violadas y luego tratadas como prostitutas, mujeres que se disfrazaron de prostitutas, como Tamar, la nuera de Rubén, el hijo de Jacob, y María Magdalena, y la prostituta del Antiguo Testamento, Rahab. Y se habla mucho de ese tema de la prostitución, pero ese es un tema como vetado, que mucha gente prefiere no hablar porque piensan que son cosas demasiado fuertes y que no hay que mencionarlas. Entonces, mucha gente ciertos temas no los habla porque primero no tienen
una convicción de esos temas, segundo, no tienen conocimiento pleno y tercero, para ellos es como algo vergonzoso hablar. Hoy veremos qué significa la verdadera prostitución y por qué el Eterno dejó historias bíblicas de mujeres que ejercieron la prostitución y qué tiene que ver esta historia de Oseas con esta prostituta, por qué ese profeta de Dios se tuvo que casar con ella. Hoy ahondaremos en las historias bíblicas de hombres y mujeres prostitutos, porque es que aunque se menciona la mujer, ¿por qué se menciona solo la mujer como prostituta? ¿Por qué no se menciona al hombre prostituto? Porque es que la mujer simboliza la iglesia. Entonces cuando se habla de la mujer se está hablando de la iglesia. Porque recuerden que así como el sol significa el varón y la luna significa la esposa, o sea la varona, también Dios es el Padre, pero también es el esposo de la iglesia. A ver, entonces lo explico. Jesús es el esposo de la iglesia. Él es el varón y la iglesia es la mujer. Hablándolo de manera espiritual. Entonces cuando se enfatiza mucho la mujer prostituta, la prostituta que fue liberada, la prostituta que protegió a los apóstoles, o la prostituta que de Samaria, la mujer samaritana, o Rahab, la que protegió a los enviados de Dios. Bueno, tantas cosas. Uno dice, ¿por qué siempre es la mujer? Porque significa la iglesia. En primer lugar, ¿por qué la mujer es tan afectada con este pecado? Porque es la mujer la que siempre lleva como a cuestas el tema de la prostitución, y por qué no es el hombre el que, digamos, se hace responsable también de tener ese nombre sobre sus hombros. Porque recuerden que cuando se hizo el decreto de que la serpiente sería la peor enemiga de la mujer, incluía que esa serpiente, que significa el diablo, no solamente la iba a odiar, la iba a perseguir, le iba a poner trampas y tropiezos, sino que también la haría sufrir, llorar, vivir amargada, y también le desprestigiaría su manto. Porque recuerden, nosotras las mujeres cuando tenemos el cabello significa el manto. Entonces muchas mujeres, no importa si tienes el cabello del largo que sea, este pelo significa el manto, como la cobertura de la mujer y del hombre, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando una mujer es tachada de prostituta, tiene que haber sido porque desde el vientre venía de una madre prostituta, porque creció en un ambiente de prostitución, porque cayó en la prostitución desde temprana edad. Ustedes saben que las mujeres que han ejercido y han trabajado en la prostitución, cuando tienen hijos o hijas, las meten a ese mundo de ellas. Entonces esos niños, esas niñas crecen ahí. Y también hay prostitutas, como se dice, VIP, que son esas mujeres que son de universidad, que son mujeres que están en puestos, en trabajos y en cargos muy importantes, pero que su doble vida es la prostitución a alto nivel. O sea, ejercen ese trabajo pero a alto nivel, cobrando bastantes sumas de dinero para los ejecutivos y la gente importante. Ese es un bajo mundo. Es tan bajo mundo como la dark web, que es un mundo oscuro del internet. Y la prostitución es también como un mundo oscuro que se mueve en todas las esferas entre ricos y pobres, pero que mucha gente no sabe ni se imagina cómo es ese mundo. Yo nunca he ejercido la prostitución, nunca he estado ahí y no les pudiera yo decir cómo es, ni cómo se vive ahí, ni cómo se siente, ni cómo es ese mundo, porque yo nunca he estado en ese mundo. Pero nosotros cuando, por ejemplo, vamos a ciertos puntos de las ciudades, ahí están esas mujeres
con sus hijos, con sus hijas, y ese es un mundo. Un mundo es como un infiernillo en la tierra, ¿sí? La prostitución. ¿Y por qué las mujeres siempre, la mayoría, son afectadas con esta maldición de la prostitución? Porque, en primer lugar, hubo negligencia familiar, que es cuando la niña no fue bien tratada ni bien recibida en el seno materno, no fue amada, no fue deseada, no fue querida desde el vientre, ni por el papá ni la mamá. Y cuando la niña crece con una desprotección, con una falta de autoestima y de amor y valía propia. Entonces va tomando el camino de la prostitución porque piensa que esa mujer, esa niña joven, la edad que sea, necesita protección de un papá. Porque esta negligencia familiar se da mucho cuando las mujeres tienen hijos no dentro de un marco de hogar. No tienen hijos en un marco de hogar, sino en aventuras sexuales. Entonces nacen hijos sin amor y no deseados. Y si son niñas, van a llevar el peso sobre sus sobre sus hombros más fuertemente, porque resulta que van a tener que enfrentarse a un mundo hostil de rechazo, de abandono, porque ni la mamá quería a esa hija, ni el papá tampoco, porque el papá abandona, el papá se va, y la mujer es la que se queda enfrentando la situación con su hija. Es más fácil criar un hijo varón que a una hija, porque las hijas mujeres son más delicadas de criar. Entonces, digamos que cuando una pareja se separa y la mamá se queda con la hija, y la mamá tiene baja autoestima, también fue rechazada, no encontró el amor en una pareja, en un hombre que la protegiera, que la sostuviera, que la apoyara, ella queda frágil, con baja autoestima y falta de amor propio, como sin valía, y va criando a su hija de la misma forma. Y la hija va creciendo con ese desamparo, con esa soledad, con ese faltante de papá, y ella va a tratar de buscar en hombres, sobre todo mayores de edad que ella, va a buscar una protección de un papá que no tuvo. Y por eso en esa búsqueda de papá, ella se va a meter con muchos hombres diferentes, porque en cada uno está buscando el amor, la protección, el abrazo y la validación y el amor del papá que no tuvo. Esa es una de las explicaciones por las cuales mujeres caen en la prostitución desde muy temprana edad. Yo les cuento una historia. Yo la escuché, a mí alguien me compartió esa historia. Es una mujer que ella cuenta en su testimonio que ella, cuando estaba, digamos que tenía como 6 años, como 6 añitos, sí, como 6 añitos, otra niña la invitó a que fueran, yo ya lo compartí en algún otro tiempo de prédica, porque a mí me impactó cuando ella contó su testimonio, y ella decía que ella cayó en la prostitución ya hasta muy avanzada edad. Ella se dedicó a la prostitución desde los 5 años, desde los 6 años ella lo comenta, que otra niña la invitó a un antro de hombres grandes, que era como un bar, y ellas tenían como un cuartico en un segundo piso, y ellas se volaban de la casa y le decían a la mamá que estaban jugando con otras amiguitas, pero ellas dos se iban y mostraban sus partes íntimas a los hombres grandes, y los hombres grandes les pagaban plata, no las abusaban sexualmente, sino que las miraban, o sea, se satisfacían mirando esas niñas de 6 años, pero una invitó a la otra, y las dos se volvieron prostitutas hasta avanzada edad. Entonces, es un ejemplo de que una mala amistad lo puede a uno conducir a un mal camino.
Entonces esta niña cuenta que fue inducida a vivir en ese mundo de la prostitución, y a ella le gustó porque a ella le gustaba mucho la plata y vio que esa era una manera de ella conseguir el dinero y de tener los juguetes y las cosas que ella quería, desde los 6 años hasta que ella dice que se convirtió al evangelio y ella salió de la prostitución. Estoy hablando de una mujer que se llama Diana Mendiola, que ya ahora se cambió el nombre, le dicen Bacheva, y ella cuenta el testimonio, pero ella salió de ese mundo, pero ella quedó aquí etiquetada porque es que ese era su mundo, un mundo en el cual ella entró por invitación de otra niña. Entonces se puede entrar a la prostitución desde muy temprana edad, o por familiares, o por la misma mamá o el mismo papá que inducen a la niña a ese camino, o por herencia, que en la familia haya prostitución de hombres o mujeres, o por invitación de otra persona. De ahí viene el tema de la trata de blancas, que es cuando se llevan a las mujeres a otros países para que ellas se vuelvan prostitutas. Entonces este tema tiene que ver con la iglesia. Quise tomar este testimonio en primer lugar como para ir colocando un fundamento y una base y poder sentirme plena para entrar al tema, porque este tema siento que hay muchos muros que romper. Y ella salió de ese mundo, pero la gente que la conoció en ese mundo no le cree que ella haya cambiado. Y obviamente las huellas, el tatuaje que deja la prostitución en una mujer o en un hombre, quedan las huellas, como cuando una persona ha sido drogadicta, le quedan las huellas en la cara y en el cuerpo de lo que fue. Y por eso es que Jesús tuvo compasión de Rahab, Dios tuvo compasión también de María Magdalena, Jesús tuvo compasión de esas mujeres que cayeron allá. Y si nos pudiéramos sentar a hablar con Rahab, la prostituta del Antiguo Testamento, y si nos pudiéramos sentar a hablar con María Magdalena, y si nos pudiéramos sentar a hablar con la mujer samaritana, que realmente ella también tenía 6 maridos, prácticamente ella prostituía su cuerpo, porque ya lo dije al inicio, prostituir es entregar de una manera sin valor lo que es valioso, porque la sexualidad es muy valiosa. Y por eso el Eterno dice que solamente se debe entregar el cuerpo de la mujer al hombre o el hombre a la mujer en el matrimonio. No hay más. Si hay otro modelo, no fue hecho por Dios. Se llama fornicación, que significa sostener relaciones sexuales con varias parejas sin estar casados. Sí, eso es un pecado, fornicación. Entonces, la falta de un padre, de un papá, porque acuérdense que la Biblia dice que no le llamemos padre a nadie aquí en la tierra, solamente hay un padre y es el Padre Celestial. Aquí son papás. También la prostitución se da por el rechazo o el desprecio de un hombre a una mujer, que es cuando el hombre la rebaja, y una mujer puede ser buena y el mismo hombre la vuelve mala y la destruye. Y la mujer como queda partida, por eso la palabra prostitución viene de partir en muchos pedazos, que es cuando la mujer está dividida en la parte sexual, o el hombre. Y cuando la mujer ha sido buena hija, buena esposa, buena madre, buena persona, pero llega una persona destructiva a la vida de esa mujer buena, y ese hombre la daña en todas las formas, y la maldice diciéndole que ella es una perra, que ella es una prostituta. ¿Qué hace el hombre? El hombre mismo la lanza ya, cuando la mujer no tiene un fundamento bíblico de Dios, que se guarda en Dios, y ella es una mujer que no tiene fuerzas. Entonces cualquier cosa que le diga a ese hombre destructivo la destruye más, y él profetiza contra ella maldiciones, y ella comienza a andar
en las maldiciones que él le profetizó. Recuerden que la palabra profetizar es decir una palabra, pero la palabra profética es de Dios. Pero también hay profecías satánicas, que el diablo también nos declara cosas malas. Entonces un hombre puede declarar una vida llena de miseria y llena de desaciertos en una mujer, y ella comienza a caminar en esas maldiciones que él le declaró, si no es una mujer de Dios, porque si somos mujeres de Dios, a nosotros nada de eso nos afecta. Entonces ella, para demostrarle a él, como en forma de venganza, comienzas a prostituirse, es decir, a entregar su sexualidad sin límites a cualquier persona, y por eso hay varios tipos de prostitución. La prostitución que es de las mujeres en la calle, que ellas ya tienen un puesto en la calle y siempre se paran en una casa, o siempre están en una puerta, o siempre están en un punto, o en un barrio, o en un determinado lugar, y la gente sabe que las encuentra ahí. Y hay otras prostitutas que son las que son VIP, son las que contratan los ejecutivos, los presidentes, los millonarios, la gente de muchísima plata, y que todo queda en mucha reserva y en mucho secreto. O están las prostitutas de internet, que son las que manejan todo ese tema de las webcam, y prostitutas que les pagan para irse con hombres varios días a otras partes, y ellas les pagan para ser damas de compañía. Entonces es un mundo profundo. ¿Y por qué la mujer cae ahí? Porque un hombre la maldijo, la rechazó, y ella le creyó a esas palabras de ese hombre destructor. Y otra de las razones por las cuales una mujer cae en la prostitución es porque a ella le falta identidad y valor y autoestima. Ella no sabe cuánto vale, ella no sabe cuánto ella es importante, ella misma nunca se ha dado su lugar de mujer valiosa, y ella piensa que ella es cualquier cosa, que nadie la quiere, que la única forma en que alguien la pueda querer es vendiendo su cuerpo, porque hay dos clases de prostitución, y ahora más adelante lo voy a hablar. Esta prostitución es la que se intercambia por dinero a cambio de sexo. Esa es una clase de prostitución que la ejercen o que trabajan hombres y mujeres en ese estilo de vida. Y entonces la mujer piensa que para tener a un hombre o a varios hombres, pues que si ellos quieren estar con ella, pues tienen que intercambiar sexo por dinero. Y ella lo toma como un trabajo. Por eso se llama la profesión más antigua del mundo. Y esta Gomer era una prostituta que llevaba mucho tiempo en ese oficio, porque ella lo tomó como un trabajo, como una prostitución. Su cuerpo era su trabajo, su sexualidad era su trabajo, vender el cuerpo, el sexo, a cambio de dinero para ella comer. Y esa plata es maldita, porque es producto de un pecado, donde caen hombres solteros y hombres casados. Sí, porque hombres con esposa buscan a las prostitutas, y hombres solteros también. Entonces ella se presta como si fuera un sanitario para que esas personas hagan sus necesidades sexuales en ella. Entonces ella se ve así, como si fuera una letrina, como si fuera un sanitario, como si fuera un lugar a donde los hombres se puedan desfogar sus necesidades y sus perversiones sexuales. Y es muy triste que una mujer caiga ahí, y cae ahí porque nadie le dijo que ella es importante, que ella es valiosa, que ella tiene que cuidar y conservar su cuerpo en dignidad, porque la dignidad no es decir, ay, es que yo soy digna. No, la dignidad es un tema de respeto, de autorrespeto, de autoestima de uno mismo. Yo soy una mujer que me he tratado de guardar la mayoría de mi vida en dignidad. O sea, para mí es muy importante
el tema sexual como pacto, como no entregar esa parte sexual a cambio de dinero, o que lo voy a hacer por diversión, o que por venganza y demostrarle a otra persona. No, yo en esa área soy como me restrinjo bastante, me conozco muchísimo y le doy gracias al Eterno que Él pudo procesar en mí toda la parte sexual hasta llevarme a un punto de poderme guardar ya por muchos años, ya casi 10 años, y que me pueda guardar sin necesidad de sentir o desear esa área, porque uno le puede pedir a Dios que le apague la parte sexual cuando uno no tiene pareja, no está casado. Entonces él lo hace, Él le apaga a uno esa área y uno no siente, ni tiene necesidades, ni está fluyendo en esa energía sexual, sino que uno se convierte en una persona más espiritual y tiene un pensamiento como los niños, que los niños no piensen, ellos no piensan en el sexo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa área activada. Entonces cuando uno le pide al Espíritu Santo que le apague esa área, cuando uno se quiere conservar para Él en la parte sexual, esto no lo pueden hacer las mujeres casadas, esto es para las mujeres que son solteras, vírgenes, o que tuvieron un matrimonio o una pareja, pero que ya por circunstancias diversas se acabó esa relación, pero ella tomó la decisión en dignidad y en respeto y en autovalor quedarse sola. Entonces, muy importante, porque hay mujeres que nunca han hecho un alto en la parte sexual, ellas pasan de un hombre a otro y de una relación a otra, y nunca han hecho un ayuno sexual. ¿Qué es un ayuno sexual? Quedarse un tiempo prolongado quietas en esa área, sin nadie, en la parte sexual. Cuando ya uno lo logra, uno se vuelve muy poderoso en esa área, se vuelve uno muy poderoso en el área sexual, porque el área sexual es una energía, y cuando uno no está fluyendo en esa energía sexual con uno o con varios hombres, se vuelve uno más fuerte como mujer, se vuelve uno como más sabio, se vuelve uno una persona más de autoridad, porque no pudo vencer ya esa parte, pero uno solo no lo puede lograr, lo puede lograr si le pides al Espíritu Santo que te dé el dominio propio y que te pueda dar el control en esa área. Entonces vamos a mirar en Génesis capítulo 38. Estoy llegando al punto donde quiero, estoy poniendo varios puntos de fundamento porque este tema es profundo. Génesis 38, hoy estamos hablando acerca de la prostituta y el profeta de Dios, porque ellos dos se tuvieron que casar. Génesis 38, capítulo 27, vamos a mirar una historia que a mí me impactó. ¿Por qué pasó eso? Judá y Tamar. Mire esta historia tan triste que pasó en el Antiguo Testamento. Dice, a ver, fue por esos días cuando Judá se apartó de sus hermanos y se fue a Adulán, donde vivió en la casa de un amigo suyo que se llamaba Hira. Allí Judá conoció a la hija de un cananeo llamado Suá y se casó con ella. Después de un tiempo ella quedó embarazada y tuvo una hija. Judá le puso por nombre Tiempo después la esposa de Judá tuvo 2 hijos más y uno de ellos lo llamó Onán y al otro lo llamó Selá. Este último nació en Kesib, pero entonces voy a leer acá donde vamos a mirar la historia. Ahí comienza pues describiendo cómo fue todo, pero la historia, ¿sí? Mire, entonces el hijo de Judá, Judá tenía 2 hijos,
¿sí? Y ellos dos murieron. Y Judá, obviamente, la nuera, o sea, la que fue esposa primero del uno, se murió. Después ella se casó con el otro hermano, también murió. Y ella se quedó sin hijos. Y por herencia, ella le tenía que entregar a otro hijo que también había nacido. Pero entonces mientras crecía y todo, mientras crecía ese hijo, pues ella se iba envejeciendo. Entonces, ¿ella qué hizo? Ella hizo como una estrategia. Ella se vistió de prostituta y se fue para un camino por donde ella sabía que iba a pasar Judá. Se llama... sí, Judá. Iba a pasar por ahí. Y ella dijo, lo voy a interceptar, me voy a vestir de una manera para poder llegar al fin que ella quería. Entonces, ¿qué hizo? Se vistió como una prostituta, se sentó. En ese tiempo ella se tapaban con unos velos, solo se miraba un poquito de los ojos y el resto era túnicas. No había forma de que él viera el cuerpo ni nada. Entonces ella se le ofreció como prostituta y él se fue con ella. Él le dejó un sello y la vara, como dos elementos de autoridad de él, para poder volver al día siguiente y pagarle con un cabrito. Es decir, él le dejó como en prenda el cordón, hágase cuenta que era como un sello, y la vara que ellos llevaban para los caminos, para espantar las fieras o algo así. Entonces él volvió al día siguiente y ya no la encontró. Y resulta que ella quedó embarazada de su nuero, de su suegro. Ella era la nuera. Y ella quedó embarazada. Y bueno, fue toda una cuestión y todo, cómo fue que ella se vistió de prostituta para poder quedar embarazada de su suegro, porque sus dos anteriores esposos, que eran los hijos de su suegro, no habían tenido hijos con ella. Entonces ella hizo esa estrategia así. Y al final, cuando se descubrió todo, ella al final, pues, él le dio la protección, pero fue una gran consecuencia por la desobediencia. Porque ella, aunque haya tenido ese hijo de su suegro, realmente él en su corazón no la quería. Entonces esa mujer sufrió. Esa mujer se llamaba, en esta historia, hay una Tamar. Tamar, que es esta, la nuera de Judá, uno de los hijos de Jacob, que eran hijos de Lea, ¿sí? Bueno, esa es una primera historia. Entonces, esa historia de Tamar, porque en la Biblia hay 3 Tamares, y ese nombre significa palmera, el nombre Tamar. Entonces, esta Tamar no era de Judá. Y vamos a ir a la otra Tamar, a la hija de Absalón, que está en Segunda de Samuel. Hoy estamos hablando acerca de Segunda de Samuel. Vamos a el capítulo 14, Samuel capítulo 14, ¿sí? 27, dice la palabra de Dios, 27. Mire lo que pasó acá. Absalón tuvo 3 hijos y una hija. Su hija se llamaba Tamar y era una joven muy hermosa. Absalón vivió 2 años en Jerusalén y durante todo ese tiempo nunca se le permitió ver al rey. Versículo 29. A ver. Un día, Absalón le pidió a Joab que fuera a ver al rey de su parte, pero Joab no aceptó. Una vez más, Absalón le pidió a Joab que fuera a ver al rey, pero Joab se negó a ir. Entonces Absalón le dijo a sus sirvientes: Joab tiene un campo junto al mío y está lleno de cebada. Vayan y préndanle fuego. Los sirvientes fueron y cumplieron las órdenes de Absalón. Por eso Joab fue a hablar con Absalón y le dijo: ¿por qué mandaste a quemar mi campo? Absalón le contestó:
porque quiero que vayas a ver al rey y le des este mensaje: para que me hiciste venir a Gesur, si no me dejas visitarte, mejor me hubiera quedado allá. Yo te ruego que me permitas ir a verte, y si he hecho algo malo, ordena que me maten. Bueno, entonces ahí están hablando de que Absalón tuvo una hija, que también esa hija se llamaba Tamar, ¿sí? Entonces ahí habla pues de esta historia, de esta otra hija, Tamar, y ahora vamos a ir a la otra historia de otra Tamar, ¿sí? En Génesis capítulo 38, vayamos ahí, a ver, 13, a ver, tengo varias citas bíblicas. Samuel 13, 1, 22, ya lo habíamos leído, 13, 22, mire lo que pasó acá, 22, mire, entonces leí 14, pero voy un poco más atrás. Amnón viola a su hermana, está en 2 Samuel 13, en el versículo 1 al 22, ¿sí? Esta historia es muy triste porque este Amnón se enamoró de esta joven, ¿sí? De la hija, mire lo que dice: uno de los hijos de David, que se llamaba Absalón, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Otro de los hijos de David, que se llamaba Amnón, se enamoró perdidamente de ella. Como Tamar era todavía muy joven y no había tenido relaciones sexuales, era virgen, Amnón no encontraba la manera de estar a solas con ella. Eso lo angustiaba tanto que hasta se deprimió. O sea, él le entró una obsesión por esa joven. Amnón tenía un amigo muy astuto y malicioso que se llamaba Jonadab. Además de ser un amigo, Jonadab era su primo, pues era hijo de Sima, el hermano de David. Un día Jonadab le dijo a Amnón: dime, ¿por qué cada día te noto más decaído? Si eres el hijo del rey, ¿qué te puede faltar? Y Amnón le contestó: es que estoy enamorado de Tamar, y es mi media hermana. Entonces mire, aquí pasó un incesto, que es cuando los hermanos se enamoran, o el papá se enamora de la hija, o el hijo se enamora de la mamá. Se llama incesto. Un incesto es cuando se une la misma sangre, y de ahí salen los hijos con problemas genéticos: parálisis, síndrome de Down, locura, deficiencias mentales, por estas uniones. Entonces este Amnón era medio hermano de Tamar. Recuerden la historia de los medio hermanos, que es cuando el papá se une a una mujer, tienen unos hijos, y el papá se une a otra mujer y tiene otros hijos, y no son de la misma madre, sino que del mismo padre, pero no de la misma madre, entonces medio hermanos. Y él le tendió una trampa a la joven para poderla seducir y violar. ¿Qué significa la palabra violar? Significa que la persona no está de acuerdo, pero la otra la forza. Entonces mire que este joven se hizo el enfermo, le dijo al papá que le dijera a Tamar que fuera a atenderlo, que él se sentía muy enfermo. Bueno, yo estoy parafraseando, ahí ustedes pueden leer más la historia, porque si no se me hace esta prédica muy larga. Y resulta que él se quedó solo con la joven, y ella le estaba preparando como unas tortillas, como hágase cuenta, como unas arepitas, como una comida, y él la miraba desde la distancia, ya preparando lo que le iba a hacer a la joven, porque se quedaron solos. Qué peligro cuando dos jóvenes se quedan solos en una casa o en un lugar. Y entonces él ya tenía planificado lo que iba a hacer. La iba a coger a la fuerza a la joven Tamar, que era una niña virgen, una niña que no había tenido ningún tipo de relación sexual con ningún hombre. Y él le declaró su amor, y la joven le dijo: no, somos medio hermanos, eso está mal. Y él de todas maneras la cogió a la fuerza y la violó, porque él estaba obsesionado con esa joven que era muy linda.
Cuando ya la desvirgó, o ya le quitó la virginidad, o ya la utilizó, o ya le hizo ese daño, después, más adelante, usted lee en la historia, la despreció en ese mismo momento, le cogió odio, rechazo, desprecio, y ahí mismo la trató de prostituta. Pero ¿cómo iba a ser esa joven prostituta si nunca había tenido ningún hombre? Él mismo le puso ese título en ese momento que él mismo le hizo el daño, la vio con desprecio, la desechó, la tomó como por basura, ¿sí? Y él mismo dijo, saquen a esa prostituta de aquí, pero la joven no era prostituta, él le puso ese nombre. Hay hombres que han llegado a nuestra vida que cuando ya nos han hecho el daño, el mal, o cuando se han aprovechado de nosotras, de nuestras virtudes, de nuestra belleza, de nuestra inocencia, de nuestro buen corazón, después de que han aprovechado todas esas cosas, después nos ponen el título, el rótulo aquí de prostitutas, porque como ya lograron el objetivo que querían como Amnón, que era violar, quitarle la virginidad a esa joven, él después la trató como si fuera una mujer de la calle, siendo una niña de hogar y de casa. Él mismo en su maldad y en su perversión le puso ese nombre de prostituta a esa joven. Y probablemente, ya después de que le hizo todo ese daño, él le puso acá la etiqueta de prostituta y la desechó. Y de ahí en adelante podemos decir que el joven hablaba mal de ella, o que hasta podía decir que ella fue la que lo sedujo, porque cuando un hombre llega a ser tan perverso, puede cambiar la historia y darle la vuelta a una historia y poner a la mujer como si fuera la culpable de la seducción, como la que lo hizo caer, como la que lo hizo pecar, como que por ella fue que yo caí, que ella fue la que me buscó, que ella fue la que se me entregó, siendo todo absolutamente mentiras, por la perversidad del corazón de un hombre, porque el hombre, dice la Biblia, que el hombre es un ser malo. Dice que no hay ni una sola persona que sea de buen corazón. Entonces, después de que le hizo ese daño, la trató de prostituta. Entonces ella ante los demás quedó como la prostituta de ese hombre Amnón, de su medio hermano. Él le dañó la vida a ella de ahí en adelante, porque esa joven, de ahí en adelante, todo su mundo cambió. Ya era una joven violada, ya era una joven con un título de prostituta aquí sin serlo. ¿Cuántas veces hombres nos han puesto aquí el título de prostitutas, de vagabundas, de putas, o de perras, o de mujeres de la calle, cuando no lo hemos sido, cuando ellos no tienen ninguna prueba, ni nos conocieron en un bar, ni nos conocieron en una puerta de ningún prostíbulo, ni nos conocieron intercambiando sexo por dinero, ni nos conocieron borrachas, ni nos conocieron mal parqueadas, como se dice, pero a ellos les dio la gana de que nosotras quedáramos con ese título aquí. Y yo sé que mujeres se identifican con esto que estoy hoy hablando, porque muchos hombres en su egoísmo, en su egocentrismo, en su egolatría, en su maldad y en su machismo, han rotulado a las mujeres de prostitutas, sin ellas serlo, sin que lo seamos, sino por el egoísmo de una persona que en su maldad quiso simplemente hacer daño, como Amnón. Amnón, ¿qué pensó? Yo tengo que ser el primer hombre de esa mujer y le voy a hacer ese daño para marcarle la vida de ahí en adelante con una desgracia. Entonces, esa joven ya no era feliz. Ya por donde iba todo el mundo la calificaba de prostituta. Probablemente él dijo que ella fue la que lo sedujo, que ella lo hizo caer, que por culpa de ella, que ella se lo buscó. Es decir, él cambió la historia por el perverso corazón. Esa es otra Tamar. Entonces, la prostitución no solamente es un trabajo que una persona ejecuta y hace. No, la prostitución también es... son, digamos, maldiciones que
una persona perversa nos haya podido colocar ese título, porque tiene mucha infamia esa persona en su corazón, o viene de familia infame, que son personas que tienen mala fama de ser malas, o nos hayan puesto ese título porque otra persona lo dijo y lo regó hasta que eso llegó a muchos oídos, pero nadie tiene pruebas de eso. Ni nadie puede decir, es que yo la conocí en ese mundo, es que yo la vi, es que yo estuve con ella porque la conocí en ese mundo. No, nadie tiene ninguna prueba, solamente fue un comentario de una persona malintencionada que fue regando, y uno piensa, ¿por qué hombres hacen eso con mujeres? Por el ego, por la soberbia, por la maldad, por la perversidad, como dice la palabra de Dios, el perverso corazón. Una persona perversa es una persona que está absolutamente perdida en el camino, se extravió, no encuentra la salida. Entonces, cuando ya el hombre ve que la mujer no le accede, que no pudo obtener de ella lo que él quería, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Difamarla. Como él no pudo obtener de ella nada sexual, ni una relación, ni ella accedió a ninguna de sus trampas, entonces él le pone el título, aunque no sea verdad. Lo hace porque se siente ofendido con esa mujer que no pudo él lograr su maldad con ella. Entonces va por todas partes y le cuenta a los amigos y a la gente, esa es una prostituta, es que esa hizo esto, es que esa estuvo allí, es que esa yo la conocí allá, es que a mí me contaron, es que a mí me dijeron, y todo son solamente rumores que se repiten una y otra vez de una boca malvada a otra boca, por eso se llaman rumores, porque ruedan. Hágase de cuenta que eso va por todas partes y ya no se puede parar. Es como una noticia mala, nadie la puede parar. Entonces Moab hizo exactamente eso con esta joven, hasta que él no, Amnón, hasta que él no logró hacerle daño a esa joven. Él estaba obsesionado con ella. Acuérdense que en ese tiempo no había ropa estrecha para él imaginarse el cuerpo de ella como los hombres ahora pueden imaginar el cuerpo de una mujer, porque ellas entre más están perdidas y sin Dios, más ropa estrecha usan y más cortica. Yo después voy a hablar de una prédica acerca de qué significa la ropa. Ya en esto sale. Entonces, él no tenía cómo saber el cuerpo de ella, si tenía cintura pequeña o no, si tenía caderas grandes o pequeñas, o bustos grandes o pequeños. Él no sabía nada porque eran túnicas. Túnicas es como, hágase cuenta, como una especie de, es una especie de capa, y es muy adecuado para los calores de allá, de ese desierto de Israel y de ese, digamos, ambiente de ese país. Ellos usaban las túnicas porque es una manera fresca de no acalorarse. Yo después os voy a explicar el vestuario realmente qué significa. Entonces, él se obsesionó con ella porque ella era virgen y él quería ser el primer hombre de ella en su machismo y en su egoísmo. Entonces, 3 Tamares. La otra Tamar, entonces es Tamar, hija de Absalón, Tamar, la nuera de Judá, y está la otra Tamar, la hija de David, que esa otra Tamar también la violaron, y entonces ya tendríamos 2 hijas violadas. A ver, leamos la historia de la otra. Está en 14, la hija de David, ¿sí? Hay 3, una que no tenía hijos, la de
la nuera de Judá, y la hija de Absalón. La hija de Absalón fue la que estuvo en ese momento en la historia violada. Y la nuera de Judá fue la que se vistió de prostituta para dejarse embarazar de su suegro. Y la otra Tamar era otra mujer que no tuvo hijos, que no pudo tener hijos. Entonces son 3 Tamares. En tercer lugar, la ramera. La ramera es diferente a la prostituta, porque es que la ramera es una mujer que utiliza muchas artimañas, muchas estrategias, muchos trucos, muchos juegos, muchas palabras, muchas mentiras, muchas máscaras diferentes para ella lograr lo que ella quiere. Recuerden entonces que la prostituta es la que cobra para dar sexo, cobra por el sexo. La ramera es la que está detrás de los hombres casados. Y ella se deleita en saber que destruye un hogar con hijos. Y para ella lograr destruir a ese hombre con familia, con esposa e hijos, ella se vale de muchas estrategias diferentes para lograr que ese hombre deje a su esposa y a sus hijos. Esa es la ramera. Entonces siempre que en la Biblia se habla de la ramera, que está en Proverbios capítulo 7 y Proverbios capítulo 5, porque es que por eso tenemos que estudiar la Biblia, para poder saber bien realmente todas las historias, porque es que hay gente que no sabe bien las historias. Entonces miren, en el capítulo 5 se habla de advertencias contra la mujer infiel. Ella es casada, pero está buscando víctimas en todas partes. O sea, está buscando hombres solteros, casados, más jóvenes que ella o de la misma edad o más viejos, no le importa, pero es casada. Pero ella está buscando hacer caer a más hombres. Pero en cambio la prostituta es la que está buscando plata para ella sobrevivir. Entonces, para que tengamos en cuenta. Y en el Proverbios capítulo 7 se habla de invitación de la mujer infiel, pero en otras versiones dice la ramera. O sea, la mujer que no puede estar en la casa. No es una mujer de hogar. No le gusta estar en un solo lugar, en su casa, conservada, guardada, ocupando un puesto. No, ella tiene que estar en todas partes. En la calle, con toda la gente, compartiendo con muchas personas, haciendo escándalos y alborotos. Le gustan mucho los hombres casados. Yo escucho mujeres que lo dicen. Ay, es que a ellas les gustan mucho los hombres casados, que no les gusta sino hombres casados, que porque el hombre casado, ella no le tiene que lavar ropa, ni prepararle comida, ni hacerle oficio, que solamente es para divertirse sexualmente con él. Entonces son rameras. Esas son las rameras. Y muchas veces uno nota, y les voy a contar un testimonio de algo que yo me enteré. Por eso les dije en la prédica pasada que el 2024 fue un año de descubrimiento de muchos secretos, y el 25 ha sido de puras confirmaciones de muchas otras cosas, de esas cosas del 24 y de otras cosas de muchísimo tiempo atrás. Digamos que cuando una mujer es atrevida, porque ella tiene una gran soberbia en el corazón y un vacío y una herida profunda en el corazón de desamor, que no ha sido amada, entonces ella, digamos que es una mujer que tiene muchos faltantes, muchos vacíos sexuales, emocionales, espirituales. Y digamos que esa mujer tiene una hija, y esa mujer, su hija ya es una mujer de 18 años, pero su hija comenzó la parte sexual desde muy temprana edad, desde los 14, desde los 15, 16, ya uno la veía entrando a gente, jóvenes, a la casa, cuando la mamá se iba a trabajar. Y uno veía ese voleo, como se dice, ese movimiento de jovencitos entrando y saliendo. ¿A qué? Y se encerraba. ¿Y a qué se encierra una jovencita con otro jovencito? Y estando ella sola. No es a orar ni a leer la Biblia,
obvio es a tener relaciones sexuales mientras la mamá trabaja. Y resulta que la mamá osadamente trata a otra mujer de, no, que es que esa es una perra disfrazada, por decir algo. Estas palabras que estoy diciendo no son groserías. Esas palabras se usan y están en el diccionario. Es decir, yo no estoy siendo grosera con esto que estoy contando, porque ahorita como los micrófonos están abiertos a través de los podcasts y de las conferencias y de tantas cosas, que ya hay una fluidez de poder decir ciertas palabras sin que sean censuradas. Entonces dice esa mujer, ay no, es que esa de allí es una perra disfrazada. Lo dice así en soberbia, pero ya tiene una hija que es mujer y es joven. Y resulta que esa mujer lanza ese decreto contra la otra, que es, no, es que esa es una perra disfrazada. Y resulta que la hija se le convierte en exactamente lo mismo que ella le declaró a la que no lo es. ¿Sí me comprende? Ella lo declara así, es que ella es eso, porque alguien más se lo dijo. Vuelvo otra vez al run run. El run run es un rumor que corre de boca en boca, pero nadie puede decir, confirmar ni tener pruebas de que eso es cierto. Cuando a ustedes le hablen mal de una persona, primeramente, si esa persona a ti no te ha hecho nada, tú no tienes argumentos contra esa persona. Y segundo, si te cuentan algo sin pruebas, es un chisme. Es un chisme, porque te lo están diciendo para que tú vayas a otra y otra y otra y siga el chisme, el rumor. Recuerden, para que siga rodando ese comentario. No caigas en esa trampa. Entonces, resulta que la hija es eso que esa mamá le lanzó a la otra. En la casa se comporta como la niña que no tiene ni novio ni pareja, pero cuando la mamá se va a trabajar, ella entra, jóvenes, y se quedan 3 y 4 horas encerrados, solos, porque ella está teniendo sus relaciones sexuales con varios. Entonces su hija se le convirtió a ella en lo mismo que ella le declaró a la otra que no lo era, porque ni la ha visto, ni tiene pruebas, ni ha visto que esa mujer tenga esa vida de hombres, ni tiene nada de qué agarrarse para decir, es que yo la vi, es que yo sé, porque nunca hay ningún tipo de manifestación de esa mujer de que tiene esa vida descontrolada en la parte sexual. Pero ella le lanzó eso, porque eso que ella lanzó contra la otra es lo que ella misma es, y se le devuelve a su propia hija. Yo creo que estoy siendo clara. Entonces, cuando uno lanza una palabra, se le devuelve como el boomerang a uno. Y por eso el hombre, cuando le lanza una palabra de maldición a otra mujer, le dice que ella es esto, las palabras que ya acabo de decir para que no suenen muy reiterativas. Cuando él le dice eso a esa mujer y él tiene hijas mujeres, esas mismas palabras que él le lanzó a la otra mujer o a las otras mujeres se le devuelven a su propia hija o a sus hijas mujeres. Él las comienza a ver que se están convirtiendo en eso que él tanto les declaraba a esas mujeres con las que él estuvo, por la soberbia y el corazón perverso. Entonces la ramera es esa mujer que se goza de ver cómo el esposo pierde el hogar, a los hijos y a la esposa. Ella quiere eso. Esa es la ramera, la que destruye a los matrimonios, la que le gustan los hombres casados, la que se mete en una relación de hogar. Esa es la ramera. La prostituta es la que está disponible por plata a cualquier hora, en cualquier escenario, con cualquier persona. Entonces siempre tengamos presente estas dos cosas. Gomer era prostituta. Ella estaba en las plazas, en los parques, en las avenidas, en todas partes. Ella se la pasaba en todas partes, o tenía un punto de trabajo, como las prostitutas que ya tienen, como se los dije al inicio, un lugar donde ellas se parquean y ahí están. Todos los días ya los clientes que las conocen ya saben que ahí las encuentran. Gomer también era prostituta de un punto. Entonces,
aquí entro con el tema. La ramera, esa mujer es artimañosa. Ella tiene esas características que dice Proverbios capítulo 5 y Proverbios capítulo 7. Léanselo y miren todo lo que ella fabrica para poder hacer caer a un hombre soltero o casado. Esa es la ramera. La prostituta, el hombre va y la busca y le ofrece y llegan a los acuerdos. En cambio la ramera no, la ramera es la que fabrica las estrategias para poder hacer caer a ese hombre, ¿sí? Diferentes cosas, juegos, invitaciones, te invito a almorzar, te invito a comer, te invito a pasear, yo te pago todo, te vas conmigo. Ella sabe que es casado, pero no le importa, entonces ella le paga todo para que él deje a la esposa y a los hijos y él sufra y los hijos sufran y la esposa sufra y todos ellos sufran. O sea, ella ya tiene un plan y uno dice, ¿por qué hace esa mujer ese tipo de cuadros? ¿Por qué? Porque ella viene de un hogar destruido, donde la mamá también hacía lo mismo con los hombres. Y ella se comporta así como mujer porque eso fue lo que ella vio de su propia mamá. O su herencia familiar, toda esa genética es así, destructoras de matrimonios. Hay regiones en Colombia que tienen fama de que las mujeres destruyen los hogares. No lo digo yo, estos son testimonios de mujeres y de hombres que lo cuentan, que cuando van a esas ciudades, esas mujeres destruyen los matrimonios. Las mujeres de Cali tienen mala fama, las mujeres costeñas tienen mala fama, sobre todo esas regiones tienen fama de que las mujeres son destructoras de hogar. Y no sé qué más, no sé, ya ustedes buscarán en Google, pero se da mayormente esa destrucción de hogares. Estoy hablando de las regiones de Colombia, puede ser que en otros países también mujeres se comportan igual, porque es que el pecado está por todas partes. Pero yo he escuchado esos testimonios de hombres o mujeres que cuando han ido a esas ciudades dicen, allá esas mujeres destruyen los hogares, destruyen a los matrimonios, que hay que tener disque cuidado con ellas, dicen. Entonces, la ramera es esta mujer artimañosa, es esa mujer fastidiosa, que se convierte en una pesadilla para ese hombre y para la familia de ese hombre, los hijos, la esposa, todo. Es una mujer realmente descuadrada mentalmente, ¿sí? Pero la prostituta tiene su objetivo, la plata. Eso es lo que ella necesita y lo que ella quiere realmente. La mujer dice que la ramera es alborotadora, es astuta, es rencillosa, le gusta mucho la pelea. Ella pelea, si hay que pelear con mujeres, si hay que pelear con hombres, ella pelea. Es alborotadora y astuta, o sea que es una mujer que tiene habilidades para envolver, para, como la serpiente, esconderse y no dejarse ver. Pero hasta que la cogen, pues obviamente en fraganti y la descubren, porque nada dura para siempre. Pero también dice que ella usa un atavío, un vestuario que llama la atención del hombre, obviamente. Luego voy a hablar de la ropa, ya está lista esa prédica, en pocos días, cuando Dios lo ponga, ya sale al aire, ya está grabada, sobre la ropa. ¿Qué significan los chores, las pantaloneticas, los pantaloncitos cortos, las minifaldas? ¿Qué significa? Todo ese atavío tenía la mujer de Proverbios 5 y a Proverbios 7. Ella usaba una ropa especial para seducir, una ropa y perfumes, aromas, y diferentes cosas que ahí describe cómo era que ella se organizaba y cómo era que ella se arreglaba, se vestía y se peinaba y se maquillaba para seducir. O sea, una mujer que era astuta, significa habilidosa, de poder crear ella una trampa para que cayeran las víctimas. Pero ella tiene otras características, que le gusta mucho el alboroto, el ruido, la bulla, gritar, hacer fiestas, hablar duro, crear bochinche, como se dice, crear como
hacer espectáculos donde la gente la mire, donde ella sea como el centro de atracción, de atención. Tiene esa forma de ser alborotadora y le gusta mucho la pelea. No le importa ponerse al lugar o al nivel de un hombre o de una mujer o de cualquiera. Ella pelea con toda la persona que le dé oportunidad, pelea. Tiene esas características la mujer ramera, porque la prostituta, acuérdense, ella está enfocada en la plata. Bueno, la prostituta y sus características. Ella utiliza muchas palabras blandas, suaves, hermosas, bien adornadas, bien dichas, con un tono apropiado para que la víctima caiga redonda, como se dice. Dice, estoy hablando como dice la Biblia en Proverbios 5 y 7. Dice que sus palabras son blandas. También dice que sus caminos son inestables. Ella no puede estar en un solo punto. Ella está un día en un lado, otro día en el otro. Sale a un lado, sale al otro. Se mueve para muchas partes. Obviamente sola. No es que se mueve con su familia ni con sus hijos. No, sola. Para ella poder hacer lo que va a hacer. Es decir, sus caminos son inestables. ¿Cuáles? Los espirituales. Su mente no es estable, sus pensamientos no son estables, son ese tipo de mujeres que uno dice están en todas partes y en todas partes las conoce y en todas partes hablan de ellas y en todas partes tienen mala fama. Por eso la Biblia dice que sus caminos son inestables. Su casa es un lugar de muerte. Dice ahí Proverbios 5 y 7 que quien entra a la casa de esa prostituta se muere, física y espiritualmente, se empieza a secar, porque entró a un lugar de muerte. Así lo describe la palabra de Dios. Voy en el cuarto punto. En Proverbios 5 dice amonestación contra la impureza. Amonestación significa como un regaño contra la inmundicia y contra la indecencia, ¿sí? Está hablando de esta mujer prostituta que invita a los demás a la inmundicia, a las cosas prohibidas, sucias y que no son buenas. En quinto lugar, el caso de la prostituta perdonada, como María Magdalena, como Rahab. Rahab, su oficio era la prostitución. Ella iba, trabajaba, pero vivía con los padres y con la familia. Y toda la familia sabía que ella era prostituta, que ese era su trabajo. Entonces era una deshonra para su propia familia tener una hija así, una hermana así, una familiar así. Pero ella tomó la decisión de ser prostituta. Es decir, que ella era como el lunar, hágase de cuenta, como el punto negro de la familia. Como se dice, la oveja negra de la casa. María Magdalena era una prostituta que su oficio era ese, estar por ahí buscando la plata. Sí, también Jesús la encontró, la perdonó, la restauró. A la mujer samaritana también prostituta, porque ella tenía 6 esposos, pero ninguno era el esposo, todos eran los amantes. Es decir, no fue que ella se casó 6 veces, sino que ella, como le pasa a muchas mujeres, tenía un hombre, probablemente le tenía un hijo, se separaba de él. Después se conseguía otro hijo, se separaba del otro hijo. O tenía hombres, algunos con hijos, otros sin hijos, pero pasaba de hombre en hombre. Hágase de cuenta que, como se lo dije al inicio, como un sanitario, donde los hombres iban a divertirse con ella, pero ella no era esposa de ninguno, sino la entretención del momento. Y por eso uno conoce mujeres que nunca han estado solas y uno dice, esta mujer nunca se ha quedado sola en la vida, siempre la ve uno con una, con otra y con otra pareja y nunca está sola 2, 3 años, no, siempre pasa de hombre en hombre, porque son Marías Magdalenas y son mujeres samaritanas. Pero es que, a ver, voy a explicar. María Magdalena, ¿por qué Magdalena? Porque Magdalena era una ciudad. ¿Sí? Magdalena, por eso se le pone ese
Magdalena, porque era de un territorio que se llama Magdalena. Y la mujer samaritana era una mujer de Samaria. O sea, se les habla por el lugar donde ellas ejercían su impureza sexual. Entonces la mujer samaritana pasaba de hombre en hombre, de relación en relación, nunca estaba sola y siempre estaba faltante y vacía de amor. Pero la prostituta había cogido su cuerpo como sanitario para que otros se desfogaran en ella y ella a cambio de dinero. Era una vida miserable porque las personas que ejercen la prostitución tienen mucha ruina, mucha pobreza y mucha escasez. Y esas personas están como malditas realmente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la ramera y la prostituta? La ramera le quita todo al hombre económicamente, lo deja, como se dice, en la cochina calle. Le quita la plata, le quita el prestigio, le quita la felicidad a la esposa, a los hijos, el buen nombre, la tranquilidad. La ramera lo deja, como se dice, en la inmunda. Si uno quiere conocer a una persona, ¿quién es? En el divorcio. Hay hombres que cuando se divorcian de una mujer la dejan en la calle, la despojaron de todo, porque realmente eso significa que esa persona era mala desde el principio. Uno conoce a las personas en la enfermedad, en el divorcio y en un mal momento económico. Ahí es donde la gente muestra lo que es. Entonces la ramera le quita todo al hombre económicamente. Todo lo que él tenga, plata, propiedades, todo lo que él tenga, ella se lo quita. A la fuerza. No es que se lo pide de buena forma, no, porque ya lo leímos que ella tiene mucha astucia y ella puede envolver a un hombre de una manera y hacerle bastantes estrategias y trampas y dejarlo sin nada. Pero la prostituta es adúltera y a cada hombre que es casado, ella busca que ese hogar se acabe porque ella no ha podido tener un hogar. Entonces ella ve ese hombre que tiene una esposa y un hogar y ella no le gusta, ella lo quiere acabar. Ella quiere acabar con el hogar de un hombre. Ella le casa la preciosa alma a él. Es decir, lo envuelve, lo atrapa. Hágase de cuenta como una araña cuando coge una presa, lo envuelve en todas las telarañas y el hombre queda tieso ahí y ya no se puede mover. Ya ella lo casó. La prostituta casa el alma del hombre, es decir, lo atrapa. Lo atrapa. La ramera le quita todo lo económico, pero la prostituta le quita el alma, lo acaba, lo anula. Entonces, vamos para el episodio número 2. La prostituta y el profeta. Casos de la Biblia. Oseas capítulo 2. Gomer representa a Israel. Ya este es el segundo episodio, que es la definición de todo lo que hablé en el primer episodio. Hoy continuaremos con la historia de casos de prostitución en la Biblia. El pueblo de Israel tenía esa condición. Ellos constantemente eran infieles a su esposa, a su esposo que es Dios, que es el Eterno. Todos eran infieles, todos eran adúlteros, todos eran prostitutos, todos tenían un corazón endurecido. Hasta el día de hoy sigue siendo así. Por eso todos nosotros no nos podemos dar de que yo nunca estuve en la prostitución, yo nunca estuve por allá en una parte ni en la otra, no, pero espiritualmente sí. Todos hemos sido infieles a Dios, a nuestro Padre. Pero no solamente eso, sino que lo hemos cambiado por cualquier cosa, como la prostituta que cambia sexo por dinero. Nosotros hemos cambiado a Dios por cualquier cosa.
Juan capítulo 7, 53 y Juan capítulo 8, 11 habla sobre la mujer pecadora. Vayamos a Juan capítulo 7. Este es el segundo episodio de esta prédica. Si han escuchado ruiditos es porque nos encontramos en lugar abierto con más gente. 7:53. Vayamos a la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí. 7:53. Es un capítulo bien grande. Y dice así. Juan capítulo 7:53. Ahí habla sobre la historia habla sobre una mujer que fue perdonada de su pecado de adulterio. Estoy buscando porque son dos capítulos, está el 7 y está el 8, 11. No vuelvas a pecar. En el 8, en el 7:53 se habla de una historia, ¿sí? Mire, 53. Ellos le respondieron, ¿también tú crees que es de Galilea? Mire, aquí en el 7:53 dice, ¿también tú crees que de Galilea pueda salir algo bueno? Estudia la Biblia y verás que de allá no ha venido ningún profeta. Ellos negaban a Jesús. Y en el 8, no vuelvas a pecar. Después de esto, cada quien se fue a su casa. Por su parte, Jesús se fue al monte de los olivos. En el 2, al día siguiente, al amanecer, Jesús regresó al templo. La gente se acercó y él se sentó para enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer. La habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Pusieron a la mujer en medio de toda la gente y le dijeron a Jesús, Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley Moisés manda que a esta clase de mujeres la matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas? Entonces Jesús le dijo, otra vez la mujer, ¿sí? Como se dice, como conejillo de indias para estos fines de todos estos hombres que se creían más santos que la mujer que estaba en pecado de adulterio. Entonces resulta que esto era una trampa que los fariseos le habían puesto a Jesús. Y mire lo que le dijo. Versículo 6. Ellos le hicieron esa pregunta para ponerle una trampa. Si él responde mal, podrían acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y les dijo, si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. Entonces, ¿qué era lo que él escribía con el dedo en la tierra? Sus propios pecados de cada uno. Entonces, cuando ellos leían, ¿sí?, el pecado que ellos estaban cometiendo, se iban yendo uno a uno, porque él escribía en la tierra lo que ellos eran cada uno. Eso significa que él escribió con su dedo de autoridad sobre ellos, que eran también polvo y seres humanos pecadores como esa mujer que estaban acusando. Y todos se fueron porque no encontraron cómo ellos tirarle la primera piedra cuando ellos leían sus propios pecados ahí en la tierra que Jesús les había escrito. Y Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más. ¿Qué significa? Tú fuiste eso, pero de aquí en adelante no hagas más así. Sé diferente, cambia, restáurate, haz un nuevo camino, marca la diferencia. Él la liberó. Liberó a la mujer samaritana, liberó a María Magdalena, y en el Antiguo Testamento también las prostitutas de ese tiempo fueron también libertadas. ¿Por qué? Porque es que es la condición del ser humano. Recuerden que la mujer simboliza la iglesia y la iglesia misma ha caído en prostitución. Entonces, cuando se habla que la mujer, es porque nosotras simbolizamos la iglesia, porque de nosotras sale vida a través de los hijos.
Entonces nosotras las mujeres llevamos en nuestros hombros un gran peso. Este es el segundo episodio. Entonces Jesús les escribía a cada uno sus pecados, como diciéndoles, bueno, usted la acusa a ella de ser prostituta, pero usted es ladrón, pero usted es borracho, pero usted es pervertido sexual, pero usted es violador, pero usted es tramposo, pero usted es homosexual, pero usted es homicida. O sea, entonces cada uno cuando leía, por dentro pensaba, sí, es verdad. Entonces cada uno se iba yendo, porque veía su propio pecado, y por eso le dijo, si usted está libre, entonces tire la primera piedra. Por eso cuando un hombre le tira cochinadas a una mujer, y él la ve a ella como infame, como poca cosa, como esa basura, como esa que no vale nada, como esa que fue, como esa que estuvo, como esa que a mí me contaron, él está tirando piedras a esa mujer. Pero ¿quién es él? El fraudulento, el infame, el mujeriego, el perverso, el homosexual, el que no respeta a los padres, el que ha dejado embarazada a mujeres y les ha dicho aborte, o sea que se vuelve él en asesino con esa mujer que estaba esperando un hijo de él, en el tipo que le roba a otros una finca, unos predios, una empresa, unas propiedades, en el que hace fraudes a través de diferentes documentos falsos, el que le gustan los niños, o sea que es pedófilo. Entonces, ¿cómo te atreves a ensuciar la imagen y la soberanía y la dignidad de una mujer cuando tú eres todo eso y más? ¿Sí? Porque es que el hombre que ha tenido muchas mujeres también es prostituto. Él también ha entrado a la prostitución. Entonces, cuando él es todo eso, refleja todo lo que él es con odio sobre esa mujer, de la cual él se quiere vengar, y la trata de todo lo que él mismo es. Es decir, él echa toda su basura, toda su como se dice, su popó sobre ella, para que ella quede embarrada con el popó de él. ¿Sí me comprenden? Entonces es por eso que el hombre es atrevido de maltratar a la mujer y ponerle calificativos, rótulos, etiquetas, tatuajes, nombres, y que eso que él dice ruede de boca en boca hasta llegar a hacerle la vida miserable a esa mujer solo por el rumor de un hombre vengativo. Esa fue la historia de muchas prostitutas de la Biblia. Un hombre las difamó, un hombre las ensució, las poposeó con la misma historia de él, las embarró, y eso fue de boca en boca, y ella se convirtió en eso que ese hombre quiso. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús la liberó. Por eso nosotras, cuando hemos tenido historias así, que la gente nos ha embarrado nuestro nombre, nos ha rotulado, titulado, puesto etiquetas y nos ha declarado que somos esto, aquello y lo más allá, Jesús cuando llega a nuestras vidas nos quita esto, aquello y lo que hayan dicho. Es decir, Él nos rasga de aquí esto. Por eso es que la frente significa un papel, donde, por eso la Biblia dice que aquí nosotros tenemos el nombre de Dios, y por eso el diablo aquí es donde él nos coloca también las etiquetas, los títulos, las maldiciones que nos declaran las personas. Entonces en la Biblia se habla de, y en Israel ellos usan acá como una cajita con la palabra de Dios, ¿sí? Ellos aquí se ponen como una tirita acá, y acá tienen como la palabra de Dios, porque es que la frente es darse cuenta que es como como uno dijera, es un blog donde uno puede escribir cosas. Entonces nosotros no le podemos creer las mentiras al enemigo. Cuando una persona viene a mí y me dice, es que aquella persona es esto, pero yo nunca he recibido
nada malo de esa persona, ni esa persona me ha hecho nada malo, ni yo nunca la he visto haciendo eso, ni tengo pruebas de que esa persona es así. Yo no me puedo poner a propagar esos comentarios porque esa persona que me dijo eso, la intención es que yo vaya y se lo cuente a más gente para que eso run, en inglés run significa correr. El run es que corre y llegue eso, que pasen los años y eso siga rodando. Porque ustedes saben que una difamación no se puede parar, eso ya va de boca en boca y puede una persona morir y aún la gente seguir hablando de eso. La historia entonces de Oseas es el profeta que tuvo que casarse con una prostituta. ¿Por qué? Porque el significado de Gomer en hebreo significa terminar, llegar a su fin. Es decir, Gomer, la prostituta con la que se casó el profeta Oseas, ese nombre significa terminar, llegar al fin. ¿De qué? De la prostitución. Cuando ella se casó con el profeta, la idea de Dios, del Eterno, era que ella dejara la prostitución y se convirtiera en una señora, en una mujer de casa, en una mujer de hogar. Pero ella no quería, porque ella se casó con el profeta, que es un hombre de Dios dedicado a la palabra, pero ella seguía saliéndose a la calle para seguir prostituyendo su cuerpo. Estaba acostumbrada a esa vida, no le gustó la vida de señora, de mujer, de un hogar y de un esposo. Y esa es la condición de muchas mujeres que tienen un esposo y un hogar, pero ya siguen en la calle con los amantes. Entonces es la historia de la iglesia, que tiene a Jesús, que tiene al Padre Eterno, pero sigue adorando muñecos, estatuas, ídolos, religiones, otras creencias, otras prácticas, que cambia a Dios por las cosas del mundo, que cambia a Dios por falsos diosesitos. Esa es la historia de la prostituta mujer, que significa la iglesia de Dios, de las iglesias del mundo entero. No es la condición solamente de una mujer, es la condición de la iglesia cristiana, es la condición de los creyentes de hoy en día, todos en prostitución espiritual. Y el profeta de Dios realmente es Jesucristo, que vino a declarar una palabra de libertad, pero que la iglesia no lo quiso tener como su esposo, sino que le ha sido infiel hasta el día de hoy. Entonces, el profeta vendría siendo Jesucristo y la prostituta la iglesia cristiana o las iglesias del mundo entero. Jesucristo se quiere casar con esta iglesia, pero esta iglesia le gusta irse a buscar otros amantes, a otras cosas que amar. Por eso es que hay mujeres que no les gusta el hogar, y por eso es que hay hombres que no les gusta el hogar y lo dicen: ay no, yo no me voy a casar. ¿Para qué me voy a casar? Tengo este moñito acá. Entonces ellos dicen: no, ¿para qué me voy a casar? Me gusta estar de un lado para otro con varias personas a la vez. Me gusta estar de una filosofía a otra, de un diosesito con D minúscula a otro, de una creencia a otra, de una situación a otra. Ellos no están buscando un solo padre, un solo esposo, un solo Dios, no, a muchas personas. Esa es la verdadera prostitución. Cuando te entregas a otras cosas que son mentiras y tú mismo y misma te vendes la mentira o te vendes que eso es verdad, que ese es el verdadero camino, la nueva era, la metafísica, las cartas del tarot, la filosofía, todos los inventos del ser humano que te alejan de tu verdadero esposo, que es el Padre Celestial. Jesús es nuestro verdadero esposo. Y la mujer es la iglesia. La mujer simboliza la iglesia y el hombre significa la restauración a través de Jesucristo. O sea, Jesús viene siendo el esposo y la iglesia la esposa, para que se case. Pero ella no quiere. Ella quiere seguir como la prostituta.
el creyente como tal. Hijos de la prostitución. En Jueces capítulo 11:11, Jefté y la madre prostituta. Esta mujer era prostituta y quedó embarazada de un hijo y le puso Jefté. Jefté era ladrón, pandillero, rechazado, era una caspa, como se dice en Colombia. ¿Qué es una caspa? Una persona que daba muchos problemas. Entonces imagínense ustedes cuando nace un hijo de la prostitución, cuando ese hijo crece y la mamá o la gente le dice su mamá es prostituta. Qué dolor para ese hijo que le digan su mamá es prostituta. Es que su mamá lleva años en ese camino, es que su mamá la conocemos en ese camino, es que su mamá siempre ha trabajado en eso. Qué dolor para un niño cuando ya puede entender las cosas, saber que su mamá era eso, una deshonra. Entonces, ¿en qué se convirtió ese Jefté, que era el hijo de esa prostituta? En pandillero, en ladrón, en una persona abandonada, rechazada, una persona que no tenía hogar, porque era el hijo de una prostituta. ¿Y quién es una prostituta? Mujer. Es una mujer que no tiene esposo, ni hogar, ni familia, porque nadie la quiere, por su trabajo. Entonces, esas mujeres que han sido prostitutas y tienen hijos e hijas, ellas son solas, porque nadie las quiere como mujeres por su forma de vida. No son señoras de un esposo. Cuando una mujer se casa, el hombre le da dignidad a ella a través del apellido. Entonces, cuando nosotros nos casamos con Jesús, Jesús nos da dignidad de mujeres que tenemos un esposo. Eres